Hay lugares que aparecen para invitarnos a bajar el ruido, a detenernos y a escuchar con más profundidad. Bienvenidos al Lado Invisible, soy Sabrina Durruti y hoy me acompaña Mar Forciniti. Colegas, cruzamos por ahí por la vida. Sí. Vamos a contar. En procesos de transformación, seguimos. Seguimos en procesos, acompañando procesos y transitando procesos propios. Siempre. ¿No? Y hoy vamos a hablar de eso, parece. Para que nos conozcan y para que quizás también se puedan reflejar, ¿no? En todo esto que es el camino relacionado a acompañar, a estar al servicio del otro, a conectar con la espiritualidad, a conectar con el dolor, sí, ¿no? De las personas. Sí, habitarlo, transitarlo. Y que inevitablemente si acompañamos, nos tenemos que acompañar a nosotros también, ¿no? Entonces es también importante formar redes, y eso es lo que estamos haciendo acá con Sabri. Lo que está sucediendo. Lo que queremos abrir también. Las redes humanas, ¿no? En la era de las redes sociales, que está buenísimo, que nos acerca. Queremos abrir a los encuentros humanos reales, ¿no? A esto, a un poco la profundidad de la intimidad del ser humano, que nos trae hasta acá, ¿no? Y desde un lugar rodeado de naturaleza, agradecida enormemente a Cabañas Siddhartha, que nos abrió las puertas para poder darle un poquito de humanidad a todos estos temas intensos, claramente. Bueno, en esta paz, en este silencio, con este mate. Qué lindo, sí. ¿No? Hermoso. Bueno, nos falló un poquito el sol, recién había un montón de sol, bueno, estábamos charlando, poniéndonos un poco, entrando en calor. Pero bueno, acá estamos abriendo. ¿Y por dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? A ver, ¿por dónde querés empezar? Bueno, esto mismo, ¿no? A veces hablamos del contexto, estábamos en un contexto de la naturaleza, que hoy lo podemos elegir. Pero a veces no elegimos el contexto, ¿no es cierto? No elegimos lo que nos pasa, pero sí cómo transitarlo. Qué lindo eso que traes. Y por ahí eso hace la diferencia en los procesos de transformación, ¿no? Si ponemos el foco en cómo lo transitamos, más que el contexto y lo que nos pasa, ¿no? Sí, y se va dando, ¿no? El camino que uno va eligiendo también muchas veces, primero que no es algo que uno elige, sino que la vida se presenta y entra en contacto con eso. Y después, bueno, como que hay que, creo que lo primero para trabajar y para poder atravesar todas estas cuestiones que son naturales es estar en presencia y realmente eso también lleva tiempo, más que estamos rodeados, ¿no? Sí, un montón de cosas que todo el tiempo nos sacan de la realidad, nos hacen evadir de lo que nos pasa. Sí, y de pasar las cosas rápido, ¿no? Como hay una vorágine ahí que no va como en concordancia con la naturaleza de ser humanos. Claro, de ser con humanos. Los procesos de habitar lo que nos pasa, ¿no? Por dentro. Y cuando pasa, igual está bien, ¿no? Porque también tiene que ver con la evolución. Tenemos que pasar por ahí, tenemos que pasar por ese momento donde no sabemos qué hacer, donde no, o que quizás el enojo aparezca porque no lo puedo manejar. O sea, creo que es parte, todo es muy nutritivo transitarlo, pero bueno, yo creo que un poco también es necesario traer el espacio para decir, bueno, te está pasando esto y bueno, que te atraviese, ¿no? Como que animate a que te suceda. Sí. Y que si no podés solo, que busques quien te pueda acompañar en ese tránsito, quien te pueda guiar. Sí. Pero es algo natural. O sea, lo que te pasa es natural. Y estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Sí. Nosotras tenemos como esa afinidad con el tema con todos los temas que tienen que ver con la muerte, y ya contaremos por qué, porque tenemos nuestro motivo, pero también hablamos de un montón de otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con
con ese paso hacia otra historia, Sí. donde la situación de la vida te pone en ese lugar donde, bueno, listo. O sea, vas a cambiar, no vas a ser el mismo. De hecho, segundo a segundo son muy distintos. Eso, ¿no? Esto que decías por ahí, bueno, nosotros por ahí acompañamos y nos metemos más en la muerte como momento natural, ¿no? De la vida, o parte de la vida, pero también, en realidad, esto que traes de siempre hay micro muertes, en realidad. Sí. Todo el tiempo está el cambio, ¿no? Por eso estar, como decías, acompañados, saber pedir ayuda, estar acompañados y transitarlo en red, también hace la diferencia de cómo lo pasamos. Buscar esos espacios seguros. Sí. Y el espacio seguro es el espacio que valida eso que me está pasando, que es paciente, que me escucha, que me acompaña, que no se cansa de que yo vuelva con lo mismo. Vos, a veces pasa, ¿no? Sí. Como necesita hablar, poner en palabras, compartir. Sí. Y no siempre estamos rodeados de personas que nos bancan. O sea, como que son súper valiosas esas personas que nos escuchan nuevamente hablar de lo mismo, ¿no? O estar llorando por lo mismo. Porque, bueno, esto que vos en un momento dijiste, esto de lo express, ¿no? De buscar que todo eso que te está pasando te pase rápido. Sí. Pero en realidad no tiene que ver ni siquiera con la persona, sino que tiene que ver con el entorno. El entorno no se banca. El contexto, claro. ¿No? Sí. Eso pasa mucho cuando acompañamos el proceso de muerte también, ¿no? O en el entorno por ahí familiar. Que al no poder ver, ¿no? Eso nos pasa por ahí como seres humanos, de no poder ver el dolor del otro, ¿no? De no poder verlo porque sentimos que tenemos que hacer algo con eso, ¿no? Entonces queremos sacarlo y no queremos que lo sienta y eso nos afecta. ¿Vos por qué pensás que el otro no puede ver el dolor del otro? Porque no puede sostener el propio dolor. Cuando uno se permite habitar el propio dolor y sabe que es eso, que es humano y hay que transitarlo, después con el otro permitís el otro dolor porque sabés que también es humano y que no tenés que hacer nada con eso, no tenés que sacarlo al otro. Como que la gente a veces piensa, ¿no? Dice, no sé qué decir, no sé qué hacer. Entonces, como no sabe qué decir y no sabe qué hacer, desaparece. Sí, pero porque piensa que tiene que hacer algo o decir algo y a veces no. Claro. Solamente tiene que estar, ¿no? Claro. A mí me pasa mucho con los alumnos que a veces surge esto, ¿no? De que, bueno, si aparece una información... Tengo una escuela de mediums. Para la gente que no me conoce, y soy medium. Porque no dijimos qué hacíamos, pero ahora vamos a hablar de eso. Me pasa un poco también esto de siempre está ese miedo de que, bueno, si aparece una información fuerte, ¿cómo lo comunico? O si la persona se quiebra, ¿cómo sostengo? Sí. Y yo siempre digo esto, ¿no? Bueno, primero que si sentís que no podés con eso, no hagas nada, ¿no? Y hasta quizás no hace falta que hagas o que digas, sino que estés en silencio. Y a la gente le cuesta mucho también habitar el silencio, ¿no? Como que todo el tiempo el ruido. Estamos acostumbrados a estar todo el tiempo en ruido. Sí, estamos acostumbrados por esta vorágine que hablábamos. Sí. Yo creo que un maestro de teatro decía que menos es más. Claro. Y aplica para todo. Sí. Porque muchas veces pensamos que hacer más, esforzarnos más, todo más, siempre va a ser mejor. Y no es tanto lo que uno haga, sino cómo. Siempre es el cómo. Sí. La calidad, en realidad, de lo que uno haga. Es la calidad. Que en este caso es la presencia, la escucha, ¿no? En esto Qué valioso. En esto. Súper valioso. Sí. La mirada cómplice. ¿Sabes qué? Eso hace poco, bueno, cuando estuvimos en el encuentro, en el cuarto encuentro de la Red Latinoamericana en acompañamiento en muerte y duelo, es muy largo el nombre, y así de largo y de intenso, fueron 4 días donde nos conocimos con Mar, de hecho, hace poco, ¿hace cuánto que nos conocemos? Sí, ¿ya pasó un mes? Sí, porque parece fue abril, sí. Parece que es un montón. Y ahí descubrí, a ver, no sé si que descubrí, sino que recordé quizás, ¿no? Eso, sí. Esa mirada cómplice. Sí, totalmente. Qué importante es, bueno, tiene que ver con la presencia, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque en esa mirada donde yo me detengo,
bueno, dicen que los ojos son es la puerta sí, del alma, sí, la ventana del sí, la alma, ventana ¿no? del Algo alma. así. Sí. Entonces es como que sostener esa mirada, y yo lo sentí mucho en ese Sostener encuentro. la mirada, Sostener la mirada, mirar a los ojos, y con ese amor, bueno, ahí sucedía que, claro, estábamos todos es que en la misma. bueno, se llama red, ¿no? Red de, pero esto, ¿no? Uno está en esos ambientes y se siente, o sea, recordás, me parece esto, que ya sos parte de una red. Sí. Que a veces tenés que solamente como encontrarte con las personas, y eso sucede, claro, abrirte, abrirse, exacto. Sí, la apertura, ni hablar, porque si uno no va ahí... ¿Cuánto vivido en esos 4 días? Sí, Dios. Intensísimo. Yo por momentos me iba y lloraba. Ay, me iba de repente, me iba sola y lloraba porque, a ver, a mí particularmente lo que me pasó es que sentí un lugar de pertenencia que muchos años busqué y no encontraba. Y sí, tengo mi red, ¿no? La escuela es una familia y es una red donde siento que existe. Me llevó también muchos años construirlo, porque bueno, que también yo estaba en construcción. Y tengo esa pequeña red que me sostiene, ¿no? Y súper agradezco. Pero esta red me mostró otras cosas que tienen que ver con el camino que yo había elegido y medio que había quedado un poco al costado. No es que había... A ver, para que la gente no me conoce, soy medium hace tiempo, bueno, con muchas herramientas holísticas, y estudié diplomatura en acompañamiento en duelo y fin de vida. Y la realidad es que, bueno, yo cuando empecé a estudiar lo hice más desde un lugar de fortalecer o de potenciar toda la percepción que tenía, desde un lugar mucho más humano, buscando, ¿no?, la compasión, el respeto, porque sentía que le hacía falta eso a la mediunidad. Claro. Y esa fue mi intención. Pero claro, resulta que el camino de acompañante en fin de vida y en duelo es mucho más amplio también, ¿no? Sí. Y mueve. Porque te involucras o te involucras. No es así nomás. Es muy particular elegir esas formaciones, ¿no? Sí. Como hablábamos. Sí. Y es, bueno, a ver, a mí me pasó que porque hoy cuando estábamos hablando recién con Mar decíamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué no vamos a hablar? ¿De qué no? Pero un poco era bueno, contar también el camino que recorrimos, ¿no? Sí. Ambas. Primero decir que las dos somos de Géminis, ¿no? Hay que decirlo, igual se nota, creo. Se nota que, viste, te hacemos un programa en 2 minutos. Súper agradecida porque a todos sí, todos sí, y estamos súper resonando y bueno, vamos por el mismo camino, así que encantada. Bueno, pero ¿no? Esto también es lo que queremos como transmitir, ¿no? Que si uno... No sé si se escucha. Pero así es la vida. Eso. Hablando de muerte y de repente... Y esto, ¿no? Adaptarse a las situaciones. Porque pasan estas cosas que uno no tiene el control. Y hay que soltar justamente el control. Y hay que abrirse y estar abiertos a las propuestas. Y eso es lo que nos pasó también, ¿no? Sí. Cuando nos conocimos. Compartimos un poco de, bueno, ¿qué hace cada una? Bueno, y si te parece, no sé qué, psicoeducación y la escuela, no sé qué. Sí, yo todo. Y como tan intensa que soy, mala en todas esta hora. Yo me copo con alguien y yo, bueno, dale, vení y compartamos, porque me parece hermoso, ¿no? Poder compartir todo esto. Bueno, y volviendo a lo que estaba diciendo, a ver, me es difícil volver, porque me voy por la rama. Sí. Esto de mis inicios, ¿no? Y por qué la intención. Bueno, me topé en ese lugar personas que primero me abrieron las puertas siendo quien era, siendo medium, cuando los mediums tenemos como ese tabú, ¿no? Y tenemos como mala fama, por así decirlo. Bueno, yo me sentí muy a gusto, me sentí pertenecer y vi esa complicidad que te digo en la mirada, y después abrieron un montón de oportunidades. Y bueno, y un poco ahí empecé a recordar ese camino, desde dónde inicia. Y yo creo que esto nunca lo conté, así en público. Así que es exclusivo, es exclusivo. Pero a mí me pasó, o sea, ¿por qué dije voy a estudiar acompañamiento en fin de vida? Porque yo acompañé a mi mamá en su enfermedad. Mi mamá murió hace 10 años.
Y cuando yo la acompañé mal. Ujú. Yo siento, ¿no? Que Ahí va. claro, yo Ahí va. siento que la acompañé mal. Sí. Yo siempre, durante mucho tiempo sentí mucha culpa por no haberla acompañado a lo que hubiese querido, por no haber estado más presente. Yo siempre tuve una relación muy compleja con ella y también ella no permitía que yo la acompañara, o sea, había toda una cuestión ahí, familiar de hecho también, yo vivía lejos, Claro. tenía a mi hija muy chiquita. Ahí entendí que acompaña hace lo que puede, desde el lugar que tiene que ser también, porque todo es perfecto, siento, ¿no? Pero bueno, eso lo aprendí después habiendo estudiado. Claro. En su momento era también mucho el reclamo de mi familia, el si estás, no estás, Sí. qué haces, qué no haces, todo lo que se generaba alrededor del cuidado. Para mí, cuidarla a mí me pesaba, porque era estar con una persona con la que no tenía una buena relación Claro. y tener que ser amorosa con alguien que no me despertaba amorosidad. Claro, claro. Y bueno, después cuando sucedió todo lo de mamá, que bueno, falleció, yo cuando siempre cuento, ¿no? Que cuando falleció mi mamá, yo vi la muerte de frente, como que sentí que la muerte me dijo, me vas a tener que ver y hola. Claro, y se murió tu mamá y vos te vas a morir y tu hija se va a morir, todos se van a morir, o sea, no, como que sí, toma yo sentí que en ese momento, y es literal lo que sentí, que se me corrió un velo. Entonces, a ver, lo que rescato de todo ese proceso es que los últimos 15 días de vida de mi mamá, la vida se movió de tal manera que yo terminé estando cuidándola a ella 24/7, porque ella termina internada en Capital Federal. A mí me despiden del trabajo, yo tenía todo el tiempo para estar con ella. Mirá qué loco, porque el problema mucho pasaba de esto, ¿no? Que vivía lejos, no que esto, que lo... Claro. Y esos últimos 15 días mi mamá bajó la guardia y se dejó cuidar. Es que pasa esto, sí. Y yo tengo así como muy vivo el recuerdo de que ella me tome de la mano y me diga que tiene miedo. Me voy a quedar. Sí, por favor. Y yo ahí, a mí me hizo un clic, ¿viste? Y bueno, sucedió y yo siempre digo que al final a mi mamá la sané y la sigo sanando después de su muerte, y es más fácil, de hecho, siento yo, para mí, para mi proceso, porque en vida era muy complicado y ahí me di cuenta, después ahí empecé como a reconocer también mi sensibilidad. Después lo del acompañamiento vino muchos años después, que después entiendo que vino por eso, por esa necesidad de querer compensar, de poder acompañar lo que no pude. Claro. Me doy cuenta ahora, ¿no? Eso de que digo, ¿por qué, no? ¿Por qué? Porque yo también a veces me lo he preguntado, ¿por qué elijo este camino? Digo, claro, es compensar, poder estar presente quizás para otro lo que no pude con mi mamá. Claro, lo que no pudiste, lo que te hubiera gustado, pero que de todas formas... Lo que yo ahora me doy cuenta es que hubiese sido mejor, porque también hubo momentos donde yo, no sé, situaciones donde yo me enojaba y me iba y la dejaba sola. Por ejemplo, me ha pasado de discutir, y decir, loco, estoy acá, vengo hasta acá a cuidarte y vos venís con esto, y irme enojada. Y yo ahora, con el conocimiento que tengo, lo veo de afuera, dije, yo tenía que haber sido paciente, yo tenía que haber escuchado más. Pero es que obviamente no tenía las herramientas y por eso siento esta labor, ¿no? De poder... Sí, total. Y lo que dijiste antes, en realidad, sabemos, ¿no? Que no se puede volver para atrás, ni tampoco es que nos ayuda como a decir, bueno, me hubiera gustado. O sea, sí me hubiera gustado, pero que porque ahora tenés los conocimientos. Claro, es imposible en ese momento hacer otra cosa. O sea, que porque todo lo que pasó tenían, como dijiste antes, de hecho, y tuvo que ser así, ¿no? Habiendo tenido todo el conocimiento, yo era una hija. Total. Y es tu mamá. Sí. O sea, vos podés tener todo el conocimiento. Después cuando te dicen como sos, no sé, terapeuta holística, y te dicen, ay, vos con todas las herramientas, y bueno, soy un ser humano, totalmente. Soy un ser humano, me pasan cosas, los vínculos, las relaciones, mis heridas, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Yo sé que no sé, es que
sé que no hubiese hecho otra cosa, que por eso digo, todo es perfecto y eso tenía que ser, y después también entendí el rol de mi hermana, el rol de mi hermano, por qué mi hermana fue así, por qué mi hermano fue así. Después se te van cayendo todas las Después fichas. te van cayendo las fichas y te das cuenta que era lo que teníamos que vivir porque también era lo que podíamos vivir. Que otra cosa no íbamos a poder hacer. Sí. ¿No? Y fue desparejo, y no sé si fue desparejo. Yo después entendí, yo he pasado por enojos, he pasado por reproches, me han reprochado, se han enojado, o sea, uno entra en esa situación. Y hoy entiendo qué importante es que haya un especialista acompañando a la familia. Total. Sí. ¿No? Sí. Sí, porque ahí se mueve todo el sistema justamente. Es como el dominó, viste una ficha y se mueve todo. Sí. Es inevitable porque es parte ahí de esa pieza es inevitable. Sí. ¿Y vos? Ahora llora vos. Ahora te toca. No. Te toca llorar a vos. Ay, me agarró frío. Mi recorrido hasta acá es intenso también, pero por ahí puntualmente con el tema de la muerte, ¿no? También me especializo, hago la diplomatura en el Faro, hashtag, somos fan, de acompañamiento en fin de vida, después también de acompañar a mi papá en ese proceso. Y también, ¿no? Todo un movimiento gigante, también un montón de aprendizaje ahí. Pero en mi particular, sí fue como la muerte más significativa, ¿no? Hasta ahora. Por eso también decidí, ya teniendo también en la carrera de counseling encima, entonces sentí que pude acompañarlo también desde otro lugar, porque ya había presenciado otras muertes. Y también siempre me llamó la atención todo lo que es la muerte, el misterio, como lo existencial y sobre todo lo humano. Por eso después hago la carrera de counseling, pero sobre todo como conocer más qué somos, ¿no? Como qué somos, claro, qué nos mueve, ¿no? Un poco las conductas, los pensamientos y las emociones. Siempre me interesó eso. Como cualquier geminiana curiosa. Muy. Pero también parte de mi historia familiar. Por ahí de muy chica presencié diferentes muertes, algunas traumáticas. Entonces también como todo, algunos temas ahí como de misterio, de no saber, de que no se habla, de mucho dolor también. Y todo eso decía, yo quiero entender qué pasa, quiero saber. Porque es así, ¿no? Como que tenías incomodidad ahí. Exacto, había mucho que no se hablaba, mucho esto de lo tabú, pero también porque había mucho dolor. Claro. Entonces dije, hay cosas nada, esto, ¿no? Como una curiosidad innata de saber y entender. En principio, entonces, bueno, como pilar ahí fundamental la educación en mí, ¿no? Como desde la autoeducación un poco hasta el counseling. Y con el enfoque humanista, que eso fue una carrera muy transformadora para acompañar a otros en lo que sea que le pase, ¿no? Porque también esto había, desde muy chica también viví como mucha ignorancia emocional, esto de invalidar en un contexto que bueno, a nadie nos enseñaron, digamos. Claro, es como esto es verdad, ¿no? En realidad nadie, recién ahora se escucha, ¿no? Como la educación emocional y qué es, y empezar ahí a preguntarnos y habitar las emociones y qué información nos traen. Antes no existiera como, bueno, dale, ni siquiera viví así y un poco hasta los golpes incluso, ¿no? Como en el sentido de que aprendías a los ponchazos, ¿no? Entonces fue todo ahí un descubrir que me era muy afín, ¿no? Como decís, sentí ahí como la pertenencia de, bueno, de entender, de alguna manera como recordar lo que sabía que estaba en mí, pero que por ahí no lo veía en el contexto, ¿no? Entonces, bueno, entender también diferentes enfermedades en la familia, y digo, acá no, viste, nunca me hallé con el tema del diagnóstico y de lo médico.
me parecía como que quedaba muy acotado, como que no somos mucho más que un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué había, ¿no? De trasfondo ahí. Entonces vuelvo, o sea, para mí es siempre todo parte de lo emocional, ¿no? ¿Cuántas preguntas? Muchas preguntas, muchas. Claro, muchas preguntas. ¿Cómo te llevan las preguntas a los lugares donde tenés que ir? Total. Hay que preguntarse, ¿no? Sí. Preguntarse más. Yo creo que eso, las preguntas y la curiosidad en base a las preguntas fue un poco lo que me llevó hasta acá, ¿no? Estas ganas de conocer, de estar abierta. Y como sobre todo una cuestión como también de un poco de autosuperación, ya también desde lo personal, porque bueno, es medio paradójico que yo sea también comunicadora, porque yo era muy tímida y yo lo captaba eso, pero me sentía incómoda con eso. Porque sabía que no era algo mío en realidad. Ah, mirá. O sea, era más de un contexto, ¿no? O sea, sí lo sentía, pero era más de un contexto que tal vez no facilitaba. La paradoja es que hoy soy comunicadora, soy psicoeducadora, me gusta, me nace ya comunicar, y es como un poco todo lo que fui superando, porque esto te decía que yo era muy tímida, pero a partir de esa timidez me puse yo, digamos, porque nadie me obligó claramente, a decir, no, yo sé que soy más que esto, claro, ¿no? Sí, entonces empecé a hacer teatro y todo un recorrido de diferentes disciplinas artísticas, canto, o sea, canto, ¿qué? Era como, no sé si me gusta, pero lo quiero hacer. Claro. Era como así me mando, búsqueda, ¿no? Me mando a hacerlo por mí. Muy intuitivo todo, te digo. Muy intuitivo, porque no me importaba si estaba bien, mal, o sea, como, sí, pero lo hacían por mí, por una cuestión de pasarla bien en el momento, de formarme en una red, de esto, de lo humano, de hacer amistades, porque tengo amistades de todos los grupos por ahí que fui haciendo, y sobre todo aprendizaje. O sea, yo lo vi así siempre, todo el aprendizaje. A mí me pasó que me pasó siempre, ¿no? Que siempre las personas se abren absolutamente conmigo. Nunca tuve la característica de ser una campanita, o sea, feliz de la vida, no, siempre tuve, fui seria o era bromista, pero muy en mi círculo íntimo, era más, no era tan dada, me costaba acomodarme. Y en algún momento empezó a cambiar eso. Y yo me daba cuenta que las personas, cuando se ponen a hablar conmigo, se superan y conectan con profundidad, ¿no? En su ser. Y eso fue como paulatino. De hecho, yo siempre cuento que mi camino empezó estudiando peluquería. Claro, yo en ese cortar o peinar, la persona me hablaba. Claro. Y ahí me di cuenta, ¿no? También. A escuchar. Claro. Sí. Y bueno, y nada, y es como que el camino me fue llevando, pero sí desde una búsqueda interna, seguramente, porque también yo siempre sentí mucha soledad en mi vida y en mi camino. Y también fue una manera de decir, bueno, ya que el otro se abre conmigo, me abro yo también, ¿no? Y empezar a ser un poco más, nada, bueno, uno cambia, durante la vida cambia un montón de veces y yo, la verdad que antes era súper antipática. Y ahora nada que ver. En realidad eso habitaba en mí, lo que pasa es que claro, había un montón de capas que andás a ver de qué, ¿no? De todas las heridas que uno tiene de chico, de las curas que se va poniendo. Claro, que como que te lo evitan, pero bueno, yo creo que por eso también es tan importante buscar conciencia en el proceso de transformación, porque realmente es conectar con una parte de uno, es como conectar con la esencia de uno. La esencia, totalmente, sí. Ese sos vos. Tener el para qué, ¿no? El para qué quiero esto, para qué estoy comunicando esto, para qué lo hago, ¿no? Como todo el tiempo la intención, ¿viste?
Y en este caso, Sí. bueno, es conectar. Sí, animarse a eso creo que es ganancia, ¿no? Y todas las veces que sea necesario. Porque Sí. eso es lo más divertido de la vida, digo, ¿no? Que Sí. todo el tiempo va a haber una versión mejor tuya. Sí. Obviamente si sos consciente, si te pones a trabajar, si dejas, o sea, si habitas todo eso que te pasa, si le puedes poner nombre a tus emociones, si encontrás lugares seguros, o sea, Sí. hay un montón de cosas. Y lo que hablábamos por ahí, yo creo, no sé si esto llegó detrás de bambalinas, esto de ser como flexibles y adaptarnos también a las situaciones. Uf, Eso también, fundamental, fundamental. Que, o sea, tenemos música de fondo y es como... Seguimos. Música, cumbia, joda. No sé si se escucha. Capaz que no ni se escucha, pero bueno, si nosotros estaríamos como en otra sintonía, es como, uy, no, música, y no, y claro. es como en una fluir, que es fluir. Está, como porta. Es fluir con la vida. Al contrario, le das la bienvenida, tipo, claro. dale. Yo creo que es fluir con la vida y la vida con todas sus matices, ¿no? Sí. Y también Total. la oscuridad del dolor, la oscuridad, porque sí, que siempre, es parte. Siempre se habla mucho de lo luminoso, lo elevado, y yo, bueno, a los alumnos de la escuela, yo digo, no, pare. A ver, para que vos seas luz, tenés que habitar la oscuridad, o sea, son las dos caras de lo mismo. Sí. Y creo que también un poco socialmente pasa eso, ¿no? Sí. Como que el dolor es oscuro, el estar llorando es oscuro, la muerte es mala, todos esos esos mitos o tabúes, y hay que empezar un poco a mirar de frente todo eso, porque nos va a pasar, va a suceder, va a suceder inevitablemente, o sea, es que pasa. Claro. Justamente creo que, como decís, ¿no? La diferencia es solamente habitarlo y reconocerlo que pasa, porque funcionamos así, o sea, o reprimimos, ¿no? Mucho de eso, porque no sabemos tal vez cómo afrontarlo, no tenemos tratamientos demás, o huimos, claro, pero no lo habitamos. Pero eso nos va a encontrar, Es que nos pasa o sea, sí o sí, o sea, tarde o temprano, por algún lado eso se manifiesta, ¿no? Si uno lo evita o huye, o sea, vuelve a aparecer si huís. Claro. Entonces es como, no, esto es humano. Y ahí empieza la autenticidad en reconocerlo. Solamente. Ahí es donde podemos ser, digamos, no solamente, no es todo, como decís, se escucha mucho esto de vibrar alto, vibrar bajo, ¿verdad? Y somos vibraciones, estamos de acuerdo, ¿no? En sí, la energía. Y no está mal, ¿no? Digo, no podemos estar todo el tiempo bien, iluminados, felices, optimistas. O sea, yo creo que si buscamos sostener ese personaje, el golpe después va a ser más fuerte, porque la realidad en algún momento nos va, como les digo, como contaba yo recién, a mí la muerte se me puso adelante y me dijo, mira, flaca, me vas a tener que ver, vos te vas a morir, Es más, yo sentí que realmente fue conectar con la muerte. O sea, no es que me lo imaginé, no. Fue que la muerte, muy literal, se me puso adelante y me dijo, vos también le vas a faltar a tu hija. Total, claro. A tu hija, o a vos te va a faltar a tu hija. O sea, y ahí fue... Sí. De hecho, es algo que me pasó en ese momento, que cuando yo la siento a mi hija con casi 3 años, muy chiquita, explicarle que su abuela había muerto, yo cuando la miro y la miro a los ojos, sentí que era la primera vez que la veía. Qué fuerte, sí. Fue fuertísimo, porque por mucho tiempo pensé que era porque no la podía ver, porque quizás miraba a través de los ojos de mi mamá, por toda la relación que yo tenía, pero después también descubrí que quizás era otra persona yo en ese momento. Después de esa pérdida, fui otra persona y por eso la vi con otros ojos. Sí. Y ser testigo de eso, de mi propia transformación. Pero, y poder haberlo visto y hoy poder contarlo, no sé, a mí me da una sensación de que hay un sentido a todo, ¿me entendés? Todo tiene un sentido, todo pasa por algo, no es el todo pasa por algo, entre comillas, es que realmente eso que sucede
está para traerte algo, una versión nueva tuya, un aprendizaje, una forma de pensar diferente, un acercamiento a alguien, ¿no? O al revés, Sí. porque también en esas situaciones Sí. sabemos que no todo el mundo sigue alrededor. Sí, sí, claro. ¿No? Ahí también te das cuenta, como bueno, el que está preparado, el que no, y está todo bien, pero vos por lo menos sabés con quién, ¿no? Con quién contás. Sí, y a veces pensás que contás con alguien y después resulta que no contás con esa persona, Claro. porque también pasa mucho en estas situaciones donde hay la muerte de un familiar, que la gente se aleja. Bueno, pero un poco, ¿sabes qué? Me parece que lo que hablábamos antes, yo creo que se aleja, en definitiva, como el trasfondo es que no se puede sostener el dolor. Y algo ahí que... No, mejor no. Sí, también, pero yo creo que hay mucho también esto del tabú, ¿no? Sí. De no del saber tabú. qué hacer, de no... No, pero no saber qué hacer y la idea que uno tiene de eso. Por ejemplo, no sé, una muerte por suicidio, Sí. o algún accidente, algo trágico. La gente no es que no quiere conectar, no sabe conectar con su dolor seguramente, pero también está la impresión. O sea, hay muchas otras cosas que suceden, creo, ¿no? Y lo que no se está teniendo en cuenta, que vos estás dejando a una persona sola. Total. Que estás dejando una familia, quizás, Sí. ¿no? A mí me ha pasado de gente que me cuente, decir, bueno, después que tuve esta pérdida, hay gente que me dejó de hablar. Y es terrible eso, o sea, no hay empatía, ¿viste? Como que, cómo nos falta trabajar. Sí. No te digo el ponerte en los zapatos del otro porque eso es imposible, pero por lo menos empatizar. Sí. Sí, sí, y en tal caso, bueno, comunicarlo, ¿no? Sí. Porque, nada, obviamente cada uno tiene su proceso interno y sus experiencias y su mundo interno y su forma de afrontarlo, pero si no comunicamos, ahí es donde está el choque. Como decís, que de repente se fue. Claro, ¿no? Pero si vos decís, che, mira, no estoy, la verdad no estoy, si vos lo reconoces, como decíamos antes, lo reconoces, mira, no estoy preparada para, esto es un montón para mí, qué sé yo, ya es diferente. Sí, pero hay que también aprender a reconocerlo. Totalmente. Por eso ahí, bueno, invitamos estos espacios, no de transformación, pero desde la conexión, ¿no? Que es lo que, como estar presente, si estás presente te estás conectado y te podés dar cuenta de eso y podés reconocer. Sí, yo creo que igual la única manera es primero reconocer que también te puede pasar a vos. Sí. Que vos no estás fuera de eso. Porque no quieras escucharlo, Incluirse. no quieras estar y te tomes distancia, no estás fuera de eso. Claro. No quedás afuera por eso, ¿eh? Sí. Porque viste también esto de, si hablas de muerte, traes muerte. No. Claro. Y no, o sea, la muerte va a venir porque va a venir. Está no todo porque el yo esté tiempo hablando de esto. Está todo el tiempo, sí. ¿No? Por ejemplo. Sí. Entonces, por eso la gente piensa que evitando las cosas no le van a pasar. Y no. Sí. Es más, es la oportunidad de que te acerques y hables de eso y puedas ayudar a alguien y estés presente para saber de qué se trata y para estar cerca de eso, porque no sabes si algún día te va a pasar a vos. Total, eso es un gran tema. De que pero no sé si parte de la ignorancia, ¿no? Pero como que la gente piensa mucho que evitando va... Sí. Y en realidad, al contrario, incluso es hasta contraproducente, ¿no? Porque alargás algo o estirás algo que en definitiva en algún momento te va a aparecer de alguna u otra forma. O sea, vos, un familiar, un amigo, lo que sea. Sí, ¿no? Hablando de muerte. No. Muerte y un montón de cosas. Nada es inevitable. Claro. Es que creo que, mira, el dolor justamente es humano y es inherente al humano, pero el sufrimiento justamente es por ahí lo que se puede evitar. Y por resistirnos, tal vez, justamente agrandamos el sufrimiento. Por no aceptar. Porque en algún momento va a aparecer ese dolor. Va a aparecer. Y cuando vos lo reprimís, toma más fuerza. Y cuando aparece es una bomba que te explota en la cara. ¿No? Como esa bola de nieve, ¿viste? Claro. Cuando sabes, bueno, es una bola de nieve. No hablas, se arma toda una cadena de no haber comunicado, de no haber puesto en palabra, y cuando en una cosita así, en la mecha, estalla y es un lío. ¿Entendés? Como que totalmente, bueno. Sí. Sí. Me parece necesario este espacio
un poco para mostrar que somos personas comunes y corrientes, Sí. más allá de las cosas que hacemos, porque nos pasa mucho, y es algo también que hablábamos hace un rato, el decir, ¿cómo te animás a hacer eso que haces? ¿Cómo? Y yo digo, bueno, alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que estar presente, es necesario, ¿no? Estar, poder acompañar y poder hablar de esto, comunicar y que se arme, ¿no?, la cadena, y que todos podamos hablar de esto y de un montón de otras cosas. Que bueno, es la idea de este espacio. Rodeadas acá, ahora no hay música. Ahora bajaron la música. Sí, total. Yo creo que si, no sé, a mí me surge como, si uno es responsable de su vida, va a ser responsable de su muerte también. Y así mismo puede, o sea, está el acompañar, ¿no? Cuando uno se va haciendo cargo, ¿no? En esta evolución, se va haciendo cargo cada vez más de su vida y dice, bueno, me responsabilizo un poco porque ya tengo la conciencia de finitud. Sí, y que si veo que estoy en esa situación y que me cuesta, el buscar a quien pueda ayudarme a abrir esa posibilidad en mí, si soy la persona que está transitando quizás una enfermedad y sabe que, ¿no?, que el camino puede llevar a la muerte, o también la familia, quien acompaña, quien está quizás en una situación donde un familiar está en ese proceso o está transitando una enfermedad, porque también el fin de vida no es solamente transitar una enfermedad, sino que estamos en fin de vida, o sea, todo el tiempo. Hoy es fin de vida también, porque no sabes cuándo va a suceder. Entonces creo que habitando estos espacios y poniéndole palabra al miedo que le tenemos, a lo que pensamos, a la idea que tenemos, nos hace relajarnos un poco y vivirlo con más naturalidad, ¿no? Gracias. Sí, totalmente. Compartirlo, ¿no? Y compartir los miedos en todo caso, porque también hay como una cosa de no tenés que tener miedo, no, sí, el miedo también es humano, no es no sentirlo, no es huirle, no escaparle ni pasarlo rápido, sino es bueno ver qué me trae ese miedo, ¿ok? Lo acepto, pero a ver qué, ¿no? ¿Cómo lo transito? ¿Qué me quiere decir? Y si vos estás del otro lado, ¿no?, acompañando de alguna manera a una persona en cualquier momento de su vida, también validar lo que siente la otra persona, habilitar que se anime, porque a veces, hay que pensar que a veces, no sé, una persona viene a contarte algo y vos quizás sos la única persona a quien se la va a contar, o sea, estar abierto y decir, bueno, no te juzgo, te escucho, te valido. Tenés un espacio. No opino, gente, no opinen. Por favor. No opinemos. No opinemos. La opinión solo te sirve a vos. Claro. Tu opinión te sirve a vos nada más, no le sirve al otro. Sí, es verdad esto. ¿No? Una gran lucha es. Sí, me parece que tener eso, ¿no? Espacios de escucha y apertura es todo. Por eso vuelvo a esto de menos es más. A veces solo escuchando hacemos un montón sin opinar, solo escuchando. Sí, en los espacios que están preparados, nosotros nos preparamos para esto y acá es como, bueno, es un espacio como un refugio como esto, donde esto, ¿no? Validamos y también lo recorres acompañado, que eso hace toda la diferencia, ¿no? Sí. Poner en palabras, comunicarlo, compartirlo, sentirlo, habilitarlo, todo tipo de transformación, ¿no? Hoy hay un poco, también con esto de las redes hay un poco, no sé si es poco, pero mucha cuestión de hacer todo individual, del individualismo, del yo. Y está buenísimo, pero encargarnos de uno, ¿no? Y todo este proceso que sí, hay un camino individual, pero individual no significa solos, lo individual es colectivo en realidad, lo individual es compartido. Sí, porque somos parte de un todo, somos parte de un todo, inevitablemente todo eso que me pasa a mí va a involucrar al otro. Total. En algún punto, ¿no? Sí.
acá tenemos un claro ejemplo Hola. de que son dos individuos compartiendo. Claro. Entonces, ¿no? De eso se trata. Claro, individuos en nuestra individualidad, conectadas con nuestra individualidad y sin embargo poder mirar con todo lo que aporta, ¿no? Sí. Esto de compartirlo. Y está buenísimo el aprender a estar solo, el aprender a no depender, Es pero que eso es necesario, ¿no? es necesario, sí, pero bueno, pero compartiendo también, claro, no irse al extremo de Claro. decir, bueno, lo paso solo porque no sé qué, entonces como esto, ¿no? Un poco invitar a animarse a pedir ayuda cuando se necesita, saber que es necesaria, que no tenemos por qué pasarlo solo o saber cómo pasarlo, ¿no? Sino buscar la red. Buscar Sí. la red. Ese sería el mensaje final, te diría, ¿eh? Bien. Ir en búsqueda de la red que me sostiene, Sí. que me valida y que me acepta en ese proceso, en esa transformación, que me aceptan, Sí. tal cual soy, ¿no? Sí. Cuánto para meditar, todo lo que salió, ¿no? Muchas gracias por estar acá, Gracias a vos. estrenando espacio. Qué lindo. Sí, qué lindo. La verdad que agradecemos nuevamente a las cabañas Siddhartha ahí en el Delta. Vamos a dejar acá las redes para que los sigan. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, siempre acompañando y bancando las locuras, bancando las ideas que surgen, que todo tiene la misma intención, ¿no? Humanizar. Sí. Los vínculos, lo que nos pasa, todo. Lo que nos pasa, lo que sucede, lo que nos habita, la vida, nos transforma. Sí. Volver a conectar con la esencia, como decías antes, ¿no? Por ahí hiperconectado con otras cosas, bueno, conectémonos ahí, invitamos a conectarnos con la esencia humana. Claro. Sí, somos humanos. Reconozcamos nuestra humanidad. Eso. Con este solazo que salió para despedirnos, les agradecemos un montón y bueno, nos vemos prontito en otra edición de El Lado Invisible. Gracias a todos. Gracias. Creamos este espacio con la intención de abrir conversaciones reales sobre la vida, los cambios, las pérdidas, los vínculos y todas esas experiencias que de alguna manera terminan transformándonos. Ojalá este encuentro también te haya invitado a detenerte un momento, a mirar hacia adentro y a conectar con preguntas, emociones y reflexiones que quizás necesitaban aparecer. Nos vemos pronto.